Carlos, Luis, Paco. Este programa nos deja mucho. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, que es sábado 15 de mayo del 2021, estamos en una sesión muy interesante que tiene que ver con seguridad aquí en La Voz de la Sociedad. El tema es la frágil seguridad pública y la elevada inseguridad de la sociedad. Nuestros invitados especiales son Carlos Lara Galván, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Catepec, en el Estado de México, empresario del transporte público, concesionado y dirigente social. También tenemos con nosotros a Luis Ojeda, licenciado criminalista, exdirigente de la PF, dirigente de México Proactivo y también activista social. También, como parte integrante de los que estamos formando este programa, está Francisco de la Garza. Paco de la Garza es ex servidor público, asesor empresarial, comentarista, ciudadano, dirigente y activista social. Y mi nombre es Jorge Goñi. Yo he estado todo el tiempo en la iniciativa privada y soy activista social recientemente. Soy uno de los muchos mexicanos que nos hemos sumado al activismo porque hemos visto la necesidad de que este país restaure su Estado de Derecho. Dicho lo anterior, doy entrada a la primera pregunta del día de hoy, y el primero que nos va a contestar va a ser Carlos Lara, y después Luis Ojeda, y después un comentario de nuestro amigo Paco de la Garza. ¿Desde qué año empezó a perder el control el Estado mexicano sobre las organizaciones criminales y por qué? Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días a todos los compañeros participantes de esta mesa. Quiero primeramente agradecer la invitación de la cual fui objeto para poder hacer uso de la palabra en este ejercicio democrático. Y comento que ponerle una fecha en lo particular, con año, mes o día, sería difícil. Sin embargo, yo pudiera comentar en mi experiencia que la situación de la inseguridad se fue agravando a partir de unos 20, 22 años a la fecha, donde entró el país en una etapa muy difícil, empezó a convulsionar y día a día se ha ido complicando más. Hemos ido de más a menos. Los gobiernos que han pasado
prácticamente con este que estamos hoy, que son por lo menos ya de 3 tendencias diferentes, de 3 partidos, ninguno le ha podido hallar la fórmula correcta para batir este gran problema que es la inseguridad, que se da prácticamente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es un problema que agobia a nuestra sociedad, que ha cundido y que ha calado hasta las raíces más profundas de todas nuestras comunidades, llámese ciudades urbanas, suburbanas, rurales, y que los estragos que hoy en día está causando empiezan a saltar a la vista. Hoy tenemos un país prácticamente destrozado y solo basta prender la televisión, el radio, a veces hasta ver un periódico o nuestro mismo celular para enterarnos de todas las situaciones que están pasando en nuestro país. Ayer con mucha tristeza veía yo el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano en uno de los estados de la República, que fue arteramente asesinado. Y así pudiéramos irnos en casos tras casos tras casos, y creo que no acabaríamos. Sin embargo, creo que hoy en día este tipo de ejercicios es el inicio quizá de una nueva cultura de participación ciudadana, donde la conciencia de cada uno de los mexicanos tendrá que ser el llamado a un cambio de actitud, un cambio de conducta, donde le podamos dar un nuevo giro a nuestro país, una nueva visión. El tema de la seguridad es un tema que nos involucra a todos, a ciudadanos y autoridades. Nadie está exento de él. Solo con la participación decidida y consciente vamos a poder transformar este verdugo que está haciendo ya mella, que está acabando con muchos mexicanos, miles de mexicanos. Yo quisiera dejar al aire ahorita estos planteamientos como una reflexión para mis compañeros de la mesa, y en mi segunda participación reforzaré un poco más mi postura. Muchas gracias. Gracias. Ahora te paso la palabra, Luis, por favor. Sí, claro. Buenos días a todos, buenos días. Pues agradeciendo aquí la invitación y la confianza por habernos considerado para formar parte de este diálogo. Bien, pues coincido aquí con Lara. Efectivamente, pues determinar una fecha con números es un poco complicado, pero sí podemos a lo mejor definir que la violencia se ha recrudecido en los últimos, tal vez 18 años, ¿verdad? En los últimos 18 años. ¿Por qué lo consideramos? Vimos que pues el gobierno del PAN, de Felipe Calderón, pues sí hizo alguna iniciativa por ahí de seguridad que tuvo sus efectos, tuvo sus resultados, así también pues tuvo sus efectos secundarios, ¿no? Complicado determinar si fue bueno o fue malo, pero de algo pudo haber servido en ese momento. Yo creo que se perdió la continuidad, no hubo un seguimiento oportuno de la estrategia de seguridad, y pues al hoy, la violencia en México está todavía un poco más compleja. ¿Y por qué sucede? Pues efectivamente por el dominio del dominio, perdón, del territorio, ¿no? O sea, ¿qué pelea la delincuencia? Por los territorios. Y si el gobierno va permitiendo o va tolerando el avance de estas organizaciones, pues la sociedad técnicamente queda sometida por la poca
pues, o por las pocas alternativas que hay para defenderse de estos grupos, ¿no? Con la capacidad que traen para dominar. Entonces, digo, una organización criminal, pues trae mucho de fondo, ¿verdad? Trae también una escalonada de aportaciones de diferentes índoles. Es difícil poderle dar una buena asimetría, por así decirlo, no es medible, vaya como tal, porque podemos encontrar que la sociedad, pues técnicamente comparada con estos grupos delictivos, incluso está mejor organizada que algunos gobiernos actualmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que prever actualmente es que pues la gente empiece a tomar iniciativas más específicas, determinar cuáles son los lugares en donde se inicia, ¿verdad? Donde se inicia la violencia y en dónde termina, porque son cosas diferentes, vaya. Es lo que está dominando en un lugar, no es lo mismo que lo que está sucediendo en otro. Es decir, en un lugar se opera y en el otro se ejecuta. Entonces habría que ver la diferencia que hay entre un territorio y otro. Pero, pues bueno, complicado ponerle una fecha, sin embargo, pues veamos qué va sucediendo, a ver cómo va evolucionando este gobierno para poder darle una mejora a esta situación. Es todo. Mi estimado Paco, gracias Luis. Mi estimado Paco, ¿tienes algún comentario, por favor? Yo les dejaría, primero, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Yo les dejaría aquí nada más un cuestionamiento. A mí se me hace que esto inicia de manera, pues, abierta al público, ya se rompe el tema de poder guiar a la sociedad o mantenerla más o menos de alguna manera, ¿cómo decirlo? Pues sujeta a la parte de cumplir las leyes y los reglamentos en el 1994, ¿no? Creo que 1994 fue un punto, diciembre, enero y enero del 95, cuando se viene una crisis importante en México que termina por llevar a un sector de la sociedad importante a la pérdida de empleos y de patrimonios, ¿no? Y se reduce de manera también importante la oportunidad, ¿no? Creo yo que en diciembre del 94, enero del 95, es un punto, es una fecha clave en México con el tema del Fobaproa, y desde ahí a la fecha siento yo que al menos esto se salió de control y empezó a sentirlo la sociedad de manera más clara, más contundente. Esa es mi percepción como ciudadano, ¿sí? Y empezamos a ver que las mediciones de la violencia y la inseguridad y todo esto que reflejan datos de las instituciones en materia de seguridad pública, pues empezaron a medirlo por el grado tan importante en que se empezó a manejar, ¿no? Digo, estoy a lo mejor equivocado en esta parte o manejo una fecha muy temeraria, pero en lo personal es lo que yo considero, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Hoy en el 2021, en 2021, ¿México tendrá un Estado de Derecho o esto es únicamente una frase compuesta de letras muertas? Empezamos con Luis, por favor. Gracias, Jorge. Actualmente, el Estado de Derecho en México, pues, yo no consideraría como que estuviera con letras muertas. Sigue existiendo el Estado de Derecho. Sin embargo, sí estamos en un tiempo bastante crítico. Se ha atacado mucho el Estado de Derecho, se ha perdido incluso, pero en gran parte el problema se origina en la sociedad, ¿verdad? ¿Y por qué digo que se origina con la sociedad? Porque no estamos acostumbrados a denunciar, no estamos acostumbrados a decirle a la autoridad
cuando se está cometiendo un ilícito que daña ya sea a una persona o a un grupo, ¿verdad? Pero este mal radica en dos directrices, yo lo veo de esta manera. La primera es la falta de conocimiento sobre las reglamentaciones en México, de sus leyes, vaya. Y la segunda, el qué sí es y qué no es motivo de denuncia, ¿no? Por ahí incluso hace unos años estábamos viendo de que la gente estaba en desacuerdo, de que se quitara del Código Penal las amenazas y este tipo de delitos, porque la gente no comprendía que efectivamente un delito tiene que ser juzgado o procesado desde el momento en el que se comete, ¿verdad? No existe un delito por nada más enunciarlo. Yo pienso hacer esto. Bueno, pues lo puedes pensar, pero si no lo realizas, simplemente no hay nada que procesar, no hay nada que juzgar. También nos falta ver que la sociedad le falta saber para qué sirven las autoridades. Tiene que conocer para qué sirve una autoridad, para qué sirve el Ministerio Público, para qué sirve un juzgado, para qué sirve un juez cívico, porque no sabemos cómo manejar la situación que en ese momento se nos está presentando. Si es un daño a nuestra persona, a nuestro patrimonio, a nuestra integridad, ¿verdad? Y esa falta de conocimiento pues ha dado estos resultados, que la gente ya no confía en las autoridades, pero no es que las autoridades no hagan del todo su trabajo, sino que simplemente nosotros, erróneamente, hacemos una denuncia equívoca en el lugar equívoco, pues obviamente esto no va a proceder, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta como sociedad para que el Estado de Derecho, digo, ya sucedió en la historia antigua, ya lo vimos cómo sucedió en Palermo, cómo sucedió en Hong Kong, cómo sucedió en Colombia, ¿verdad? Ahí están las pruebas, ahí están los antecedentes. La sociedad necesita más enseñanza. Yo creo que el gobierno lo que necesita es implementar una estrategia que enseñe a la sociedad dónde dirigir, ¿verdad? O cómo dirigirse y a qué autoridades dirigir sus preocupaciones o sus afectaciones, ¿no? Ni todo es para el Ministerio Público, ni todo es para el juzgado. También hay otras instancias que tienen que intervenir, como lo es derechos humanos, organizaciones civiles que incluso aportan ayudas a la ciudadanía, pero nos falta ese conocimiento. Y sí considero y creo yo que la sociedad está comprometida con la seguridad, necesita esa seguridad, pero la seguridad la tenemos que construir nosotros. ¿Y cómo podemos lograr obtener el resultado que queremos? Pues bueno, cultivándonos con la información necesaria y dos, haciendo que la autoridad trabaje para nosotros, ¿no? Es decir, dándole la información necesaria y como se debe, bien dirigida, para que la misma autoridad se vea obligada a dar un resultado sobre lo que necesita la sociedad. Y no, pues no crear ahí un dilema sobre la necesidad para que después las autoridades simplemente se hagan a un lado y digan, a mí no me toca, le toca al otro y el otro al otro y el otro a otro. Ahí es donde a lo mejor habría que hacer funcionar, ¿no? Las cosas. Eso es lo que yo considero. Ahí lo dejo aquí a mi estimado amigo Lara a ver qué piensa al respecto. Efectivamente, gracias Luis. Te paso la voz, Carlos. Gracias, Luis. Mi percepción es que existe un Estado de Derecho, sí, que es frágil también, que es como un puente roto, es cierto, pero que tenemos que transitar con lo que tenemos. Lamentablemente, el Estado de Derecho ha sido agredido constantemente por ciudadanos, pero lamentablemente también ha sido agredido por autoridades. Y cuando esto pasa, se vuelve un círculo vicioso donde se pierde el respeto precisamente a ese Estado de Derecho. El objetivo sería mantener un convivio sano
estable entre una sociedad. Cuando no hay respeto a las reglas de juego, cada quien hace lo que quiere. Y la verdad es que esta falta de Estado de Derecho o esta fragilidad nos puede llevar a un conflicto de proporciones mayúsculas. Ayer veía yo, seguramente a lo mejor ustedes también lo notaron, de dos personas masculinas que en una estación del metro se agredían, uno inclusive de ellos con una navaja, y había por lo menos dos policías que en ningún momento hicieron nada por detener el que se enfrentaran, el que tenía la navaja hubiera podido inclusive hasta haber dañado o matado, en un caso extremo, con el que estaba peleando. Simplemente dejaron correr la acción y de por sí los señores que estaban enfrentando se separaron y hasta ahí quedó el tema. Sin embargo, a las pocas horas, el gobierno de la Ciudad de México hace un comunicado donde dice que los policías habían actuado con prontitud y que habían evitado una tragedia, cosa que a los ojos de todo mundo fue una total mentira. Y cuando el gobierno miente, cuando no hay límites, es cuando se rompe precisamente ese Estado de Derecho. Este es un concepto que los abogados manejan muy bien. Aquí Luis lo conoce perfectamente. Por eso se habla de un marco de derecho, porque ese marco precisamente permite que nadie se salga de él, porque entonces ya está infringiendo esa regla, esa norma, esa ley, y entonces se vuelve un transgresor de la ley. Y lamentablemente aquí lo vemos a diario, ¿eh? Ejemplos pudiera poner muchos, donde desde la autoridad máxima hasta el ciudadano común y corriente transgrede la ley de diferentes maneras, de muchos estilos. Y al no actuar, se sigue transgrediendo más. Entonces, es muy preocupante que a veces la propia autoridad sea la misma que rompa ese Estado de Derecho. La autoridad tiene enmarcado lo que marca la Constitución de la República. Ese es su marco jurídico de la autoridad. Y para los ciudadanos existe también la Constitución, sus leyes y sus reglamentos. Y yo comentaba en un inicio que aquí es un tema de cuándo se perdió. Bueno, se perdieron valores. Hoy los niños de hace 30 o 50 años no son los niños de hace 5 o 10 años. Los valores que se inculcan son muy diferentes. Y antes, quizá en mis épocas, se respetaba mucho a la gente mayor. Se le hablaba de usted, se le ayudaba a cruzar una calle, se le cedía el asiento en un camión a la mujer embarazada, y pudiera enumerar muchos. Hoy en día vemos que no es así. Entonces, cuando se pierden esos principios, esos valores, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es la parte principal? Pues ya la parte más difícil, que son las leyes y los reglamentos, son más difíciles de respetar o de llevar a cabo. Y ahí es donde se empieza a perder o a romper ese Estado de Derecho. Y ya hablando en un tema mayor a nivel país, bueno, pues pueden ustedes prender su televisor en las mañanas y se darán cuenta cuántas veces se rompe el Estado de Derecho por quien debería de guardarlo y de procurarlo. Yo hasta aquí dejaría mi comentario y le cedería el uso de la palabra a Francisco. Me gusta escuchar cuando él habla de este tema aquí.
Muy bien, Francisco, pues también explícanos un poquito, porque los que están en la mesa entienden muy bien el término Estado de Derecho, pero muchas veces es totalmente un término nuevo para mucha gente. ¿Cuáles son los síntomas de ese Estado de Derecho, que podría ser la impunidad, la falta de seguridad? ¿Cómo vives esa carencia de Estado de Derecho, estimado Paco? Mira, yo en un análisis que he realizado los últimos años para tratar de entender por qué y en dónde nos perdimos como ciudadanos, como sociedad, creo que el primer poder corrupto que tenemos en México es el Congreso. Creo que el Congreso ha hecho coloquialmente la palabra una sopa maruchan, una revoltura de las leyes, y eso complica mucho el trabajo que puede hacer la parte del Poder Judicial, ¿sí? Y también el Poder Ejecutivo. Entonces, en lo que yo he tratado de comprender es que tenemos unas leyes que están hechas para que los delincuentes queden en impunidad, en que los jueces tengan muchas veces las manos atadas, y todavía peor si le involucramos el tema de los derechos humanos, que en México parecen ser hechos específicamente para defender a los delincuentes y no a la sociedad, ¿sí? Entonces, si mezclamos estos tres elementos, pues tenemos una tormenta perfecta para que se dé como resultado el quebranto total del Estado de Derecho y crezca enormemente la impunidad en el país. Entonces, esa es mi conclusión a lo que yo trato de llegar. Creo que sí, efectivamente, no está del todo perdido las cosas en lo que es el Estado de Derecho, la Procuración de Justicia, pero sí habría que revisar a fondo todo este tema del andamiaje legal que tenemos para que la sociedad tenga claro qué parte le toca, en qué parte no debe de cruzar la raya, y las autoridades igual. Yo no estoy totalmente convencido que únicamente la sanción sea la parte que se logre tener para que esto se corrija, ¿no? Yo creo que hay otros elementos que hay que ponderar y poner en práctica, como la parte que decía ahorita Carlos, en el aspecto de que la sociedad se tiene que volver a reeducar. Tenemos que entender que hay mucho más ciudadanos viviendo. Tenemos un problema en la economía que es un lastre en este avance de la seguridad y de la justicia, porque también entendemos que el ciudadano pues tiene derecho a vivir y a que en su momento se le cubran por lo menos los servicios más elementales, ¿no? Para poder seguir subsistiendo y viviendo. Entonces, son varios elementos que se tendrían que plantear y echar a volar para que esto empiece a cambiar y no únicamente tratemos de solucionarlo con el garrote en la mano, ¿no? Muy bien. En fin, en realidad también quisiera comentar que el enfoque sobre combatir la corrupción empieza por abatir la impunidad. La corrupción es uno de los tantos males de la impunidad, uno de los tantos males. Pero sí, efectivamente, sin educación, sin principios, pues está la impunidad y la violación del Estado de Derecho está de la mano con la violación hacia los principios, ¿no? Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. En esa siguiente pregunta empezaremos otra vez con Luis y luego con Carlos. ¿Cómo fue posible la penetración de las organizaciones criminales en las instituciones de seguridad y o estructuras policíacas de la seguridad pública?
Luis, tienes la voz. Gracias. Bueno, pues este es un factor que va a ser muy difícil de eliminar. La penetración de las organizaciones criminales en las instituciones de seguridad a nivel nacional. Actualmente en todo el mundo, las instituciones de seguridad han sido penetradas. No hay país en el que no tenga injerencia alguna organización criminal en una institución de seguridad. ¿Y por qué? Pues por el gran potencial económico que estas organizaciones manejan, ¿verdad? Por el nivel económico que manejan, pues se les facilita corromper a las personas que forman parte de la estructura cupular de estas instituciones de seguridad. Y pues va a ser muy complicado atacar esas vertientes porque las organizaciones criminales pues trabajan en dos acciones, ¿verdad? La acción ejecutiva es la acción ejecutiva de aquellas personas que se dedican a hacer todos los lazos, las amistades, las conexiones, y la estructura operativa, que es la que se encarga pues de cuidar el territorio como tal, o la operación, la distribución, el manejo de lo que esta organización maneja. Es determinante, ¿verdad? Pero, ¿cómo sucedió? Pues es que ha sucedido que en México somos muy tolerantes. Y la tolerancia ha permitido que no solo las organizaciones criminales, sino otras de otra índole, ¿verdad? Que se han venido colgando del presupuesto erario, de los impuestos de la sociedad, han podido permear en muchos lugares, o sea, a niveles de gobierno. ¿Y a qué me refiero con esto? La tolerancia no es buena para la estructura social. Será buena para la ética, para su convivencia, ¿verdad? Debemos a lo mejor ser muy, muy específicos en eso, pero la tolerancia en la estructura social es un mal que se tiene que erradicar. Si tú permites que una ciudadano corrompa la ley una vez, lo va a hacer 2 veces y lo va a hacer 3 y lo va a hacer 6. Ese ciudadano es el mismo que crea que las autoridades empiecen a corromperse. Es el mismo que genera que si un ciudadano tiene la posibilidad de corromper una autoridad, pues imagínate a alguien con una prudencia económica todavía mayor. Entonces, la tolerancia ha causado un grave daño a las instituciones de seguridad porque es el que permítele. Y actualmente los gobiernos están trabajando sobre ese tema, el permitir. Permite que esto suceda, permite que esto también suceda. No vamos y no se trata nada más, como bien lo dijo Francisco hace un momento, no se trata nada más de sacar castigos, de buscar y poner para todos verdugos, no. Yo creo que hay que buscar la forma de subsanar, de regenerar, ¿no? De que esto se componga, vaya, pues literalmente hablando. ¿Qué se busca en México? ¿Qué actualmente se cree? Que México todo lo que conlleva o que determina siendo un delito, pues se castigue en la cárcel. Y está mal pensado. En México se debe pensar que se debe de reparar el daño primeramente y posteriormente efectuarle un castigo a la persona, porque es ahí en donde estamos creando falsas expectativas de lo que es la justicia. Y ahí es donde las organizaciones entran, donde las organizaciones se dan cuenta que el desconocimiento de la sociedad les permite entrar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque los mismos policías son partidarios de la permisión, de tolerar. Ah, mira, si andas con placas o sin placas, no te preocupes. Nosotros nada más hacemos como que pasaste si no te vimos. Y desde ahí empieza a evolucionar el crimen, ¿verdad? Ya le permitiste circular sin placas, después va a polarizar el vehículo, ya lo normalizas, después de polarizar el vehículo, pues sabrá qué se lleve o qué se transporte a través de ese vehículo, pero tú lo fuiste permitiendo. Y eso es lo que nos podemos dar cuenta en México, en las áreas rurales, ¿verdad? En la provincia, vaya. Eso es normal, pues, ver vehículos sin placas, sin que cumplan con características que permitan visualizar
que dentro de ese vehículo no hay ningún hecho que pueda constituirse como delito. No igual que en la ciudad a lo mejor sí la seguridad pública es más fina en ese sentido de verificar que este tipo de cosas no sucedan. Pero vamos a lo mismo, es la tolerancia y es el que la gente no comprende, que una cosa que se permite va generando otra y otra y otra. Y es así como se va filtrando la criminalidad en las instituciones encargadas de la seguridad o de la procuración de justicia. Ese es mi comentario al respecto. Gracias. Muy bien, mi estimado Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Coincido con Luis en sus apreciaciones y en abono a lo que dice él. Creo que es un factor que tiene varias vertientes. Primeramente, la fragilidad. Voy a hablar de manera particular de las corporaciones a nivel municipal, de las corporaciones policíacas, que son como la primera instancia de contacto con la sociedad. Por lo regular en México, estas corporaciones son muy frágiles. ¿Y a qué me refiero en el término de frágiles? A que las condiciones laborales que tienen los policías, particularmente los policías mexicanos, son deplorables. Trabajan muchas horas, el turno mínimo es de 24 horas, a veces descansan 12 o menos, y los sueldos que ganan, la verdad, son muy bajos. Son de las peores policías pagadas en el mundo y de las que más se les hace trabajar. Lógicamente, esto repercute en un bajo rendimiento. Hay veces que cuando hacen sus puestas a disposición, están ya en la salida de su turno y le quitan a sus horas de descanso 2 o 3 horas, porque cuando llegan al Ministerio Público son trámites muy tortuosos que tienen que pasar para que les reciban a un detenido. Esta es la fórmula perfecta para que precisamente las corporaciones sean muy endebles y muy proclives a que se les aceche, en el sentido de que las mafias pues les puedan ofertar por lo regular dádivas. No es un tema desconocido que muchos elementos de seguridad pública están en las nóminas de muchas de las organizaciones delictivas. Y aquí a veces se ha llegado a hablar de las organizaciones delictivas organizadas y de las organizaciones delictivas uniformadas, que son las policías. Y creo que es un dicho muy común en la sociedad, que dicen que no saben si es mejor cuidarse de los rateros o de los policías, porque ese grado ha llegado la mala fama, se ha denigrado al propio policía, la misma sociedad lo ha visto como la escoria de ella, y esto repercute, porque el policía al final de cuentas es un ser humano como cualquier otro, y antes de ser policía es ciudadano, pero es un ciudadano que, disculpando la expresión, es pateado por la misma sociedad y a veces por sus mismos jefes. Un problema grave que también veo es que a veces se politizan los criterios de atención de la sociedad con el tema de la seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces cuando hay un evento y se tiene que actuar, el gobernante en turno, por evitar ser sujeto de críticas o de una exposición social ante la opinión pública, instruye la inacción de los elementos a costa de que muchas veces los elementos policíacos han sido agredidos, inclusive dañados físicamente,
en muchas ocasiones con heridas graves de ir al hospital, con tal de salvar el que se piense que es un gobierno golpeador o autoritario. Y ahí es donde se deja de aplicar la ley, la regla, la norma. Y ahí es donde se rompe el tema anterior que platicábamos, que es precisamente si existe el Estado de Derecho o no. Porque a veces la misma autoridad, con tal de que el día de mañana no sea el escándalo en los medios de comunicación, les instruyen, les ordenan una inacción. Entonces, estas fórmulas son perfectas para que la mafia se posesione al interior de los grupos de policía. Esto no quiere decir que todos los policías sean así, no. Dentro de las corporaciones hay elementos buenos, muy buenos, pero también los hay malos, muy malos. Y aquí es donde tendríamos que ir distinguiendo. Para aquellos que no tengan que estar, definitivamente habría que sacarlos. Se hizo un esfuerzo, por ahí creo que por los años 2007, 2008, cuando se crearon los famosos exámenes de control y confianza, pero que posteriormente se distorsionó y que realmente muchas veces usaron estos famosos exámenes, hoy en día lo siguen haciendo, donde elementos que tenían antigüedades de 15, 20, 25 años, lo reprograman en apariencia para no otorgarles una liquidación conforme a ley y simplemente les daban las gracias y les decían, reprobaste tus exámenes de control y confianza y tienes que dejar la corporación sin opción a que puedas entrar a ninguna otra, después de haber dejado prácticamente toda una vida. Entonces, la verdad es que al policía habría que profesionarlo. Se crearon conceptos como el de proximidad social, que era un policía cercano a su comunidad, un policía que lo conocen todos los miembros de una colonia. Es difícil que pudiera llegar a caer en actos de corrupción. En ese conocimiento del vecino policía, pues ¿cómo se iba a atrever el policía a pedirle dinero, a extorsionarlo? Pero fue un concepto que tampoco dio los resultados que se esperaban. Entonces aquí habría que hacer un redimensionamiento de las corporaciones a todo nivel. Y otro comentario que quiero sumar aquí, que el ejército tiene que estar en sus cuarteles, no en la calle. El ejército no fue capacitado para ofertarle a la ciudadanía temas de seguridad. Eso le corresponde a la seguridad pública, que radica en las corporaciones policíacas, no en la institución del ejército ni de la marina. Y esto tarde o temprano nos puede escalar a una problemática mayor. Yo hasta ahí quisiera dejar el comentario. Hay que profesionalizar a nuestros policías, que los que sean policías realmente de carrera. Esto va a ser una primer barrera para que la delincuencia pueda penetrar las instituciones policíacas. El otro lado es el tema de la sociedad, esa proximidad que realmente debe de haber entre la sociedad y su policía, lo que era antes el policía de barrio, donde todos se conocían. Y eso evita mucho el tema de la corrupción, el tema de la extorsión, el tema inclusive de pasarse a veces de poder, porque hoy en día sabemos y conocemos de golpizas que los elementos policíacos le propinan a veces a los ciudadanos o les crean delitos con tal de cumplir con cifras a los jefes de detenidos. Van, les ponen ahí un cuchillo de esos cebolleros y con eso los presentan al Ministerio Público y en sus informes dicen tantos detenidos al Ministerio Público, como si realmente se tratara de delincuentes cuando no lo son. Y sabemos de muchos casos de gente que está en la cárcel, que son jóvenes estudiantes, que su error fue estar en el lugar y en la hora no indicada. A veces son padres de familia, gente trabajadora,
que fue toparse por desfortuna con unos malos elementos policíacos que lo quisieron extorsionar, que no se dejó, que le pusieron un cuchillo y que fue a dar a un ministerio público. Esa es la realidad. Es la realidad que hoy se vive, por ejemplo, en muchas colonias de aquí de Ecatepec. Es un llamado que ha hecho la sociedad y es una molestia muy sentida. Hasta ahí dejaría yo mi comentario. Muy bien, pues yo pondría aquí, recalcaría de las notas que hice, que pues hay una renuncia al uso legítimo de la fuerza en algunos casos, y por el otro lado hay un abuso en el uso de la autoridad en otros casos, ¿no? Paco, por favor, reactiva tu micrófono, lo desactivé porque se había metido un audio ahí. Bueno, yo quisiera, para ganar tiempo, que pudiéramos, yo quiero juntar la pregunta que se les hizo, pero me gustaría que hicieras la siguiente, y entonces inicio yo para empatar los dos comentarios y ganar un poquito de tiempo, ¿no? Claro que sí. Digo la siguiente: hay posibilidad que la sociedad comprometida y responsable, que hoy es víctima de la confrontación entre autoridades y la delincuencia, que pudiera recuperar las autoridades el control de la seguridad pública. Pues empezamos contigo, Paco. Sí, yo básicamente creo que en el tema como policía hay una frase que yo tengo muy hecha, ¿no? Creo que el elemento debe de ser un elemento que debe de estar por convicción y no por ocasión. O sea, un elemento que se hace policía porque no tiene chamba y sale alguna convocatoria para poder ocupar un cargo de elemento de seguridad sin tener esa convicción de servicio y de trabajo hacia la sociedad, ese es el primer tropiezo que vamos a tener como sociedad, ¿no? Permitir que un ciudadano llegue por la necesidad de un empleo y no por una convicción de servicio. La prestación del servicio de seguridad es un tema que es como la parte del que se enrola en el ejército o en la marina, ¿no? Creo que debe de tener una perspectiva muy clara hacia lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y el trabajo que va a realizar. Y segundo, con el tema que me estás diciendo, creo yo que esta parte, la sociedad, le tenemos que apostar al elemento de seguridad. Creo que nosotros mismos estamos destruyendo la parte de nuestra defensa. Creo que la política ha servido para destruir nuestro blindaje como ciudadanos. La política ha permeado en la decisión de, como bien decías hace rato, de incrementar la corrupción para que exista la impunidad. ¿Cuántas veces sabemos, conocemos de casos que en su momento el policía cumple con su función y luego resulta que a través de un acuerdo popular sueltan a esas agrupaciones o a esos elementos o a esos ciudadanos que hicieron daños, que cometieron delitos, que en algún momento delinquieron? ¿Por qué? Porque el tema político les interesa más que el tema de la justicia. Entonces, creo que ahí es un tema delicado para el ciudadano que presta sus servicios como policía, como elemento de seguridad, porque está entre la espada y la pared. Lo vemos a cada rato ahora que se dan las manifestaciones y las marchas, cuántos de ellos son golpeados o bajados, cuántos ciudadanos cometen. Yo no estoy en contra de que se exprese la sociedad, estoy en contra de cómo se exprese la sociedad. Hay un límite para expresarnos, hay un límite para demostrar nuestra inconformidad, y eso no justifica que se cometan actos y delitos y se violen las leyes, ¿sí? Por el hecho de que se busque justicia en algunos otros temas. Entonces, voy a pedir justicia yo violando la ley. Entonces ahí caemos en una contradicción muy fuerte como sociedad, ¿no?
Entonces, creo que esa parte la tenemos que tener muy clara la sociedad, tenemos que trabajar mucho en ello, tenemos que recuperar la credibilidad de nuestros policías y darles nuevamente ese voto de confianza, pero sí necesariamente, como bien dijo Carlos y Luis, en este tema tenemos que instrumentar las herramientas necesarias para que quienes estén ahí prestando el servicio sean ciudadanos que lo sepan llevar a cabo de manera correcta, comprometida y no generarle un daño a la sociedad. El tema económico también es un tema importante que hay que resolver y yo lo resumiría en una sola cosa. Yo creo que los cuerpos municipales de seguridad no deben de existir. Creo que deben de estar controlados por el Estado. Creo que los gobiernos estatales son los responsables principalmente de la seguridad pública en sus territorios para que pueda existir una coordinación en todos los elementos, en todos los puntos donde se encuentren. Desafortunadamente, si no tenemos esas conexiones de trabajo, de apoyo entre los diferentes territorios, es muy difícil que se dé el éxito en el trabajo policial, ¿no? Por lo general, cuando empiezan a cometerse delitos y empiezan a huir de un municipio a otro, pues el elemento de seguridad queda acotado para poder realizar las persecuciones correspondientes y las detenciones. Entonces, sin embargo, si le das la parte y la facultad de que todos estos elementos municipales formen parte de un cuerpo policial estatal, entonces básicamente estará la policía mejor coordinada, cubrirá más territorio, tendrá mayores facultades, podrá hacer la reacción de manera más contundente y precisa, y la tarea que se tiene que dejar a la parte municipal, creo que es la parte de la tarea en el cual la sociedad pueda ser atendida en emergencias, en circunstancias de otra índole, y no para la materia propiamente de la seguridad pública, ¿no? Esa es mi conclusión. Pasamos con Carlos y después con Luis. Gracias. Aquí no coincidiría yo con Paco de que las policías municipales pasaran a formar parte del Estado. Yo en mi experiencia como director de seguridad pública en un municipio, el más grande del país, en Ecatepec, me tocó vivir el proceso del mando único y para mí fue una experiencia que me quedó muy clara, que el primer contacto que tiene el ciudadano en cualquier municipio, pero particularmente acá en Ecatepec, en algún problema que se presentaba, era precisamente con su policía municipal. A pesar de que acá en Ecatepec también existe un destacamento de la policía estatal, la capacidad de respuesta para la atención de problemas era más rápida y pronta por parte de la policía municipal. El dejar o el absorber, porque en un tiempo se pretendió hacer eso, cuando lo del mando único, era muy difícil y se dejaba de prestar la atención al ciudadano. Entonces, yo no coincidiría ahí, Paco. Esa es mi visión en la experiencia que he tenido en las 2 veces que he sido director de seguridad pública de Ecatepec. Lo que sí coincido contigo es que aquella persona que realmente pretende ser policía es aquel que lo vea como un proyecto de vida, porque lamentablemente hoy en día y durante mucho tiempo las corporaciones policíacas fueron la bolsa de empleo de los gobiernos a todos niveles, ¿eh? Llegaban a pedir empleo y pues mándalo de policía.
Hoy en día el desempleado o se va al comercio informal o se mete de taxista o como tú bien lo decías, espera una convocatoria y se mete de policía. Son como las tres opciones inmediatas que tiene. Y esto sí repercute gravemente en el tema de la seguridad. Entonces, aquí sí habría que hacer una selección de que aquellos que realmente pretendan ser policías tienen que verlo como una profesión. Por eso se ha hablado mucho de profesionalizar a la policía, porque aquellos que ya están y que no tienen esa visión, seguramente son los que más han dañado las corporaciones. Seguramente son aquellos que se han dejado alcanzar por el crimen organizado. Seguramente aquellos son los que se han dejado subyugar por los gobernantes en turno. Por eso yo hablaba que a veces los criterios de la policía se toman de manera política y no de manera técnica, científica, que es como debería de ser el caso cuando hay alguna manifestación y que se está violentando la ley o rompiendo ese Estado de Derecho y cómo es como tiene que actuar y no a la orden de lo que el político le convenga en ese momento. Eso es lo grave, de que tú agarres a un criminal y el político te diga, suéltalo. Eso no es actuar conforme lo marcan los cánones científicos ni técnicos de un policía. ¿Y cuál tendría? La pregunta sería, ¿cuál tendría que haber sido la actitud de los policías o de los elementos del ejército, de la marina, que aprendieron a un criminal buscado? ¿Respetar la ley o respetar la orden del jefe político? Esas son preguntas que nos deben de ayudar para normarnos criterios como sociedad, porque la pregunta que ahorita comentábamos es de que se puede recuperar, sí, sí la podemos recuperar, en la medida que haya un compromiso de ambas partes, de la sociedad y de las autoridades, pero la misma sociedad deja de respetar cuando ve que la autoridad rompe con todo estado de respeto y ese estado de derecho del que hemos hablado ahorita. Entonces, yo comentaba el ejemplo de los dos policías, que ayer se hubieran matado los tipos que se estaban ahí, uno con la navaja queriéndole pegar al otro, pues ahí hubiera terminado muerto uno por lo menos, y los policías viendo, haciéndola más de referee que de policía. Eso no debe de pasar, eso no debemos de permitirlo. Entonces tenemos que dar un giro, que nos va a costar trabajo, sí. Y aquí la pregunta sería contraria con la que empezamos. ¿Cuándo se rompió? ¿Cuándo se perdió? Ahora la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo pudiéramos recuperar? Por ahí Luis comentaba, hace 17 años, yo decía quizás hace 20. La pregunta sería, ¿en 17 o 20 recuperaríamos este estatus como sociedad? Habría que trabajar mucho. Y yo creo que el principio de eso es este tipo de reuniones. Algunas tendrán que ser presenciales, donde se discutan estos temas en las colonias, con los vecinos, en el edificio donde vivimos, en la calle donde habitamos. Es lo que nos va a pegar y a golpear en las conciencias de cada uno de nosotros para girar el país. Si no logramos girar al país, no lo vamos a hacer nunca. Hasta ahí la dejo. Yo agregaría una pregunta precisamente desde el punto de vista de la sociedad y a ustedes. Si la sociedad determinara quién es su director de seguridad pública en su alcaldía o municipio, en vez de que fuera el político el que lo designa, ¿ven un beneficio? Que sea la sociedad y que eso le diera la independencia al director de seguridad pública sobre el político que está atendiendo el municipio en ese tiempo. Luis, bueno,
Te regreso si es que quieres contestar algo, Carlos, pero va, Sí. Luis. Si me permites, de una vez la agarro yo. Y te voy a decir por mi experiencia, pues. De hecho, yo cuando fui nombrado, yo me sentía un director de seguridad pública ciudadano, porque a mí me conocían todos mis vecinos. Y cuando yo salía de la casa de ustedes, que queda en el municipio de Ecatepec, los vecinos me veían y veían que yo no llegaba con escoltas, yo tenía nada más un chofer, que era el que me ayudaba a manejar, y no traía yo más escoltas. Yo así me conoció la gente de Ecatepec. Cualquier vecino de Ecatepec tenía acceso a mi teléfono celular. Yo lo contestaba de manera directa a cualquier hora, las 24 horas del día. Y esto nos permitió darle un giro total a la seguridad pública en Ecatepec. Cuando yo iba a reuniones con mis vecinas y me reclamaban que las asaltaban cuando iban a comprar la leche a las 6 de la mañana, y me reclamaban fuerte las señoras porque son muy aguerridas. Y yo les decía, vecinas, ¿y ustedes creen que los asaltantes que las vienen a robar se levanten a las 4 de la mañana y se vengan de Chalco a robar Ecatepec? ¿O se levanten a las 4 de la mañana y se vengan de Xochimilco y se vengan a robar Ecatepec? Me decían, no. Digo, entonces, ¿de dónde son las que las roban? Decían, pues son de aquí. Digo, entonces sí los conocen, entonces sí saben quién las está robando. ¿Por qué no hacemos una cosa? No me lo digan públicamente, pero aquella vecina que realmente sienta la confianza conmigo, yo las voy a ayudar y les voy a resolver el problema del asalto a su lechería. Vaya a verme a la oficina, yo le pago el taxi, el camión, en lo que se vayan, y ahí platicamos. Y fíjate que esto me ayudó porque hubo vecinas que llegaban, señoras, decían, oiga, es que mire, usted tiene razón, director, el que nos ha robado y lo conocemos es hijo de doña fulana. Y entonces ya tenía yo que ir a hablar con doña fulana, decirle, oiga, ubican a su hijo que está asaltando en las mañanas, señora. Hasta ahorita no ha causado ningún daño mayor. Si volvemos a saber de un caso, lo vamos a presentar al Ministerio Público. Hasta ahorita nadie lo quiere señalar, pero yo ya quedé que en la siguiente lo van a imputar directamente. Y hubo casos en que llegaron a incurrir y los llegamos a poner a disposición, pero no solo el tema de ponerlo a disposición, sino de darle seguimiento, porque una cosa es llegar y poner a disposición y que muchas veces de ahí logren su libertad, y otra es que se le dé el seguimiento y se conviertan en carpetas y muchos terminen en el reclusorio, dependiendo la gravedad o la cuantía del daño que hayan causado. Entonces, yo traté de darle un giro y sí es muy diferente cuando los mismos vecinos de Ecatepec sienten que el director salió de ellos, porque a un director es difícil verlo hasta por sus propios elementos, y pregunten a cualquier corporación si ver a su director es el tema fácil. Sin embargo, cuando yo fui director en las dos ocasiones, llegaba yo después de hacer recorridos, 12 de la noche, a firmar escritos a la oficina, y tenía yo cola de 20, 30 elementos entre hombres y mujeres esperándome. Y yo preguntaba, ¿y ahora qué me van a hacer mitin o qué problema hay? No, pues quieren hablar con usted. Y bueno, pues si me tienen paciencia, los recibo. Y es cuando te empiezas a involucrar verdaderamente con la problemática del policía. El policía no es tratarlo como tu subordinado. El policía es tratarlo como tu igual, como parte de un equipo de trabajo que tienen a su cargo la responsabilidad de un municipio, de una colonia, de una comunidad. Cuando tú logras cambiar esa visión de un policía y le logras dar certeza, las cosas cambian. Pero cuando logras
unir eso y hilvanarlo con la sociedad, te da un resultado totalmente diferente. En la primera ocasión que yo llegué como director, Ecatepec ocupaba el primer lugar en robo de vehículos. A los 6 meses, cuando implementé yo este sistema, Ecatepec logré pasarlo al 7º lugar. ¿Por qué? Porque hubo participación de ciudadanos conjuntamente con su policía. Y no quiero que se confunda, yo no llegué a ser de Ecatepec el paraíso de la seguridad, porque es un mundo de gente. Pero créanme que por lo menos el criterio que apliqué me dio muy buen resultado. Hoy en día puedo seguir caminando por Ecatepec. A Paco le consta que no necesito escoltas, ando solo y que me puedo dar esa libertad porque me conocen muchos vecinos, me saludan, me conocen muchos elementos y me ven con mucho respeto, porque siempre les di su lugar, entendí la problemática, sus problemas de ellos porque son humanos, y créanme que yo aprendí a querer a la policía hasta cuando fui el director. Antes, seguramente, como cualquiera de ustedes, veía yo a los policías a lo mejor también con un poco de resentimiento. Cuando yo salí la primera vez, salí queriendo a la corporación. No se diga la segunda vez. No en balde estuve 2 veces. Y yo fui director de seguridad pública, tránsito y transporte. Me dejaron las 3 áreas quizá más difíciles del municipio. Pero también fue una tarea con industriales, donde los industriales me pedían cubrir su nómina. Me decían, ¿cuánto es, director? Le digo, no, no es nada. Digo, a mí no me pide nada el presidente municipal. Yo no le voy a cobrar nada a usted, ni yo le pido nada a los elementos. Me decía, entonces permítame ayudar a sus elementos. Y había empresas muy importantes como las que están en Ecatepec, que me mandaban dotes de libros para los elementos, me regalaban de sus productos para que los hiciéramos llegar a sus sectores de ellos. Y me invitaban todos los jueves, comía yo con los industriales de Ecatepec, me donaron patrullas, ellos ponían los módulos y yo subía policías armados para que tuvieran en la zona de industrial de Ecatepec seguridad. Y créanme que nos permitió transitar bajo una nueva visión, una nueva mecánica, una nueva relación entre autoridad, entre sectores, porque aquí participaron muy decididamente los industriales de Ecatepec, inclusive en ellos, de manera muy particular, hubo una empresa que me dijo, oiga, don Carlos, queremos donar obras a la sociedad de aquí de Ecatepec. Queremos esta obra, ¿cuánto nos cuesta? Y mandé yo al director de desarrollo urbano, hicieron la presupuestación, eran varios millones de pesos, y me dijeron, autorizado, se va a hacer, y usted queda de intermediario. Y se hicieron varias obras que la costearon para beneficio de las colonias por parte de los industriales. Entonces yo logré romper esta inercia que había de un director cuadrado, que no recibía, que era inalcanzable. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, humanizar a la policía y crear una nueva relación. Perdón que me haya extendido, sí se puede, pero no solo se puede, vale la pena que lo hagamos. Y este es un compromiso de todos, porque solo en esa medida vamos a poder cambiar a nuestra sociedad. Perdón que me haya extendido, pero creo que valía la pena el tema. Es correcto, valía la pena. Mi estimado Luis, por favor, abre tu micrófono, que lo tienes desactivado para tu participación, precisamente en la posibilidad de que la sociedad comprometida pueda hacer una diferencia en nuestro, pues, en el cambio, ¿no? Sí, claro. Pues la sociedad comprometida, pues de hecho los ciudadanos deberíamos estar comprometidos todos con el Estado de Derecho, ¿no? Es fundamental que a lo mejor la estrategia de seguridad se deje de verse que esté a cargo únicamente de los cuerpos policíacos. La seguridad debe empezar desde la escuela, desde lo básico. Yo creo que deben implementarlo como una materia a seguir
no solo como el conocimiento de la ley, sino el cómo funciona la ley, cuáles son los procesos que se deben de seguir, saber cuál es la diferencia entre una denuncia y una queja. Porque el mexicano te va a denunciar, para todo dice que va a denunciar, pero espérame, no todo se resuelve de manera tan contundente. Por eso existen las quejas, por eso existen los órganos internos de control, y no solo en las instituciones de seguridad, sino en todas las secretarías del Estado. Existen los órganos internos de control para que tú puedas quejarte del funcionario que está realizando mal su trabajo. Sin embargo, la sociedad, con el desconocimiento actualmente y que a lo mejor lo hacen de manera deliberada los funcionarios públicos, pues el desconocimiento no permite que la sociedad haga un trabajo adecuado sobre esa queja, sobre ese malestar que está viviendo, ¿no? Y que se puede rescatar, sí, yo sí veo muchos modos de poder rescatar pues ese estado de derecho o esa seguridad o esa sensación de seguridad sí se puede rescatar. Se requiere un trabajo bastante amplio, un esfuerzo pues tal vez que va a costar mucho y lo digo mucho en la extensión de la palabra porque habrá quien tenga el valor de enfrentar la situación y pues habrá a lo mejor activistas que han perdido la vida, ¿verdad? Exigiendo que esta parte que nos atañe a todos se cumpla. Habrá otras organizaciones que están tratando de invertir en alguna parte de la seguridad, no solo en las instituciones, tal vez recuperando espacios públicos, tal vez creando centros ¿cómo se llama? Se me cae la palabra, estos centros para rehabilitación, ¿no? Para desintoxicación de aquellas personas que han caído y no han podido mejorar su vicio o su necesidad de consumir alguna droga, ¿no? Porque a veces son los factores que pues te van llevando a cometer delitos, ¿verdad? El, el hecho de no poder, pues vaya, cubrir el costo de ese consumo, pues a veces lleva a la gente a delinquir, ¿no? Y otras necesidades, pero sobre todo esas son las principales, ¿no? Ya vemos que por humanidad la necesidad del hambre o la necesidad de una medicina, pues ya no constituye un delito por ser precisamente una necesidad prioritaria, pero yo pienso que la mayoría de los delitos se cometen por querer cubrir costos de sustancias a las que se han hecho adictas estas personas. Esa es mi percepción y eso es lo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria en seguridad. Sí creo que la sociedad tiene que participar más, tiene que, como lo dijo bien Carlos, tiene que dar la información a las autoridades para que la autoridad tenga pues, la facilidad o esa oportunidad de llegar a las personas que pues son residentes o reincidentes, perdón, en cometer actos ilícitos. Yo sí no creo que un director de seguridad pues sea postulado de manera selectiva por la sociedad o por un gobernante. Yo sí creo que esto debe de ir muy de la mano con el desarrollo policial, con la capacitación. Si bien las policías, y aquí aprovecho para comentarlo, un claro ejemplo de la Policía Federal hoy extinta, ¿verdad? Una de las 5 mejores policías a nivel mundial en México, la teníamos, ¿verdad? Y una institución bien estructurada, con ya un avance, ¿verdad? Técnico y que incluso ya estaba en contextos de competiciones, es decir, ahí a los elementos los capacitaban a grado de que ya tenían que cumplir con una competencia laboral, con una especialización, vaya, para poder actuar, para poder determinar, para poder... Entonces, viene un gobierno nuevo, entra y destroza todo ese desarrollo que se había generado. Pues si lo hizo a nivel federal, pues imagínense qué sucede a nivel municipal. Entonces, sí creo eh, que la estrategia de seguridad está mal enfocada en el sentido de que todo se lo quieren dejar a la policía. Yo creo que la estrategia de seguridad debe de ir enfocada en profesionalizar al elemento desde, es más, enseñarle desde el kinder
a un menor cómo funcionan las leyes, cómo son los procesos, para que a lo mejor en un nivel medio superior él pueda decidir si pertenecer a una carrera policial, ¿no? O a una de sus materias como criminalística, criminología, licenciado en Derecho y etc. Y meterlos entonces, como lo hace el ejército, a una academia de policías, a una verdadera escuela productora de policías, como el ejército. ¿El ejército qué hace? El ejército no recluta soldados, recluta ciudadanos y produce soldados. Si el ejército necesita carpinteros, genera carpinteros. Si necesita pintores, genera pintores. Bueno, el policía necesita una institución, una central que genere policías, que produzca policías. Y que en ese contexto, pues los especialice, los formalice, los forme y los capacite para que puedan hacer de esa profesión algo más especializado. La sociedad pues tendrá que recorrer el amargo camino del no saber, porque tú lo comentabas, Goña, hace ratito, sobre el uso de la fuerza. Una ley que actualmente existe ya, como es lo que es el uso de la fuerza, pues mal percibida, mal comprendida, ¿no? Se piensa que actualmente el policía está obligado a tolerar las agresiones, a soportar, a contener. Sin embargo, el uso de la fuerza no manifiesta eso, dice que debe de ser proporcional. Si un policía es un agredido, pues tendrá entonces que defenderse, no puede poner su vida, perdón, no puede poner su vida, su integridad a expensas de cualquier ciudadano, únicamente por traer un uniforme. Yo creo que cualquier vida de un ser humano es valiosa, no importa si trae o no un uniforme. La única diferencia entre un ciudadano y un policía es preciso eso, ¿no? Que se está representando una institución. Eso no significa que vas a perder derechos, significa que tal vez adquiriste una obligación por portar un uniforme y al adquirir esa obligación, pues la institución debe entonces capacitar de una manera profunda a ese elemento para que ese desempeño pues sea mejor. Pero ¿cómo vamos a hablar eso? Pues que la sociedad comprenda cuál es el trabajo de un policía, cuál es el trabajo de una autoridad de procuración de justicia y cuál es el camino a seguir como sociedad. Si bien dijo ahorita Paco, el respeto, ¿verdad? El dirigirse, el respetar las normas, el no rebasar los límites del respeto, ¿verdad? Pero también de este lado la policía, terminar con la tolerancia. Si bien es cierto que el policía está facultado para aplicar un criterio en diferentes circunstancias, pues también debe de considerar que la tolerancia va permitiendo que el nivel de transgresión va a ir incrementando. Entonces, debemos de ser muy contundentes en ese sentido. Entonces, yo creo que sí lo podemos recuperar como sociedad. Insisto, ¿cómo lo vamos a recuperar? Educando a la gente, educando a nuestros hijos, enseñarles cuándo sí debe de denunciar, cuándo sí debe de quejarse, cuándo entonces puede haber nada más una interrelación social con el vecino, como lo dijo Carlos. Oye, ¿sabes qué, vecino? Mira, tu hijo está cometiendo tal cosa o está haciendo tal cosa como se hacía en las épocas anteriores. Actualmente eso yo no creo que funcione, el respeto como ciudadanía se ha perdido. Ahora vas y hablas con el vecino para quejarte de una situación que está sucediendo y sales agredido, ¿no? O sea, te puede ir hasta peor. Si tú lo llevas con la autoridad pues lo menoscaba porque ha tenido la necesidad de atender cosas de mayor gravedad y dice, no, pues yo no voy a ir a atender un conflicto entre vecinos para dejar de atender un asalto o me están reportando que hay vehículos transitando con armamento. ¿Sí me explico? Entonces se complica todo ahí. ¿Qué es lo que necesitamos como sociedad? Dirigir bien nuestras quejas y denuncias ante las autoridades y sobre todo yo creo que hacer pues sí, un seguimiento oportuno y adecuado de cómo está funcionando nuestro gobierno en esta materia y si no, pues apuntalarlo en la siguiente elección. No nos queda otra, creo que eso es lo mejor, eso es lo que podemos hacer como sociedad. Ir anotando todo. Creo que la salud y la seguridad son los temas
esenciales y más primordiales en un Estado de Derecho y en un gobierno actual, ¿no? Si no se logra hacer un equilibrio entre estos dos temas, seguramente va a ser un gobierno fracasado. ¿Y qué tenemos hoy? Actualmente tenemos lo que dijo Carlos. Hoy ya no tenemos un gobierno único como lo propuso Calderón. Ahora nos obligaron a tener un mando único a través del ejército, de una institución que no tiene la capacidad para ejercer dichas tareas, porque simplemente no está capacitada ni diseñada para hacerlo. Ahora, la Policía Federal que antes actuaba, hacía su trabajo, ahora ya no existe. Ahora, ¿qué tenemos? No tenemos policía. Estamos solos contra el crimen organizado, porque el gobierno así lo decidió, porque así nos han dejado. Y si instituciones federales de ese nivel no podían, a veces incluso lo digo, pues lamentablemente así por infortunio, no podían combatir al crimen organizado porque estaba empoderado, pues ahora que no tenemos policías, imagínense el flagelo que estamos viviendo o la vulnerabilidad en la que estamos viviendo actualmente. Ese sería mi comentario y pues yo quedo a escuchar lo que ustedes opinen mejor. Gracias, Luis. Yo quisiera resumir mucho de lo que han dicho y básicamente hay una polarización en los comentarios, pero hay una convergencia. La convergencia es que debe haber una profesionalización, debe haber continuidad no solo, continuidad de todas las acciones, y eso se lleva con una continuidad de mandos y de elementos. Nos lleva a que debe haber una independencia. En algunos casos se ha tratado de hacer sugiriendo que la sociedad fuera la que lo pusiera a los mandos, pero bien dicho por Ruiz, esa independencia podría ser mal manejada por la sociedad por la ignorancia que tiene la sociedad en la seguridad. El político también puede ser un elemento muy ignorante que se ha incapacitado para poder mandar a la seguridad pública. Entonces, eso lo da la profesionalización que está diciendo Luis. La remuneración es clave. La baja remuneración pone a los elementos muy vulnerables contra el crimen para que pasen a parte de la nómina. La parte de la seguridad de los elementos, el equipamiento que tienen, el número de elementos también es parte de su misma seguridad. Lo que comentabas ahorita de que no pueden distraerse en un asunto vecinal es también por ser muy pocos elementos, porque precisamente hay muy pocos para muchos problemas. La capacitación y los valores los pondría desde la familia, la convicción que dice Paco, la escuela que, bueno, ha sido precisamente un gran problema que ha estado a cargo de los políticos que nos quieren ignorantes. Terminar con la tolerancia. La seguridad no es cuestión de negociar nada, no es cuestión de tolerarse. La tolerancia cero en Nueva York bajó la criminalidad total y absolutamente en una ciudad donde estaba siendo gobernada por los criminales y precisamente bajando la impunidad. Los gringos dicen en su palabra accountability, es una palabra que la traducción es asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros y tener repercusiones sobre los hechos. ¿Sí? Y viene un elemento clave que precisamente es parte de esta pregunta, el involucramiento de la sociedad. Y el involucramiento de la sociedad es, primero, la educación de saber qué es queja, qué es denuncia, pero también el respeto de cada uno de los ciudadanos a que las leyes sean acatadas y respetadas. Son una manera de convivencia entre nosotros y es precisamente donde cuando alguien transgrede la ley, está transgrediendo
la libertad de otros, está transgrediendo a otros en el simple hecho de transgredir la ley. Pasarte un semáforo, circular en sentido contrario o cosas peores, todo es parte de una idiosincrasia que tenemos que modificar. Quise, por último, dejar el comentario de que muchas veces el crimen organizado está mejor organizado que las policías y es precisamente porque tienen una organización con continuidad, los criminales. Mientras que cada sexenio, cada trienio, nuestras policías están siendo alteradas. Y no se diga como lo que pasó con la Policía Federal. Desmanteladas por los políticos. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos dos preguntas. Paco, ¿qué hacemos? ¿Damos continuidad a las dos preguntas? ¿Las juntamos? Sí, yo propondría lo siguiente. Pues vamos, como está bueno el programa, vamos a hacer las dos preguntas. Nada más les pediría que para que pudiéramos hacer el programa en dos partes, que lo publicitemos, que lo presentemos. La seguridad, primera parte, y la seguridad, porque casi nos vamos a ir a 2 horas. De una vez las trabajemos y podamos llevarnos estos 20, 25 minutos que nos faltan para completar las 2 horas y que seamos muy puntuales en los comentarios para no alargarlos tantos y podamos cerrar y transmitirlo así en 2 partes, si a ustedes les parece. ¿Qué es lo que termina pasando? Que anteriormente la delincuencia compraba los elementos de seguridad, los trataba de hacer suyos, y después fue escalando al grado de que fue el director o el secretario de Seguridad Pública, después el procurador. Ahora ya han llegado al grado de gobernaturas y presidencia de la República. Por mi parte es todo y muchas gracias a los que hoy participaron en el programa. Muchísimas gracias a todos, Carlos, Luis, Paco. Este programa creo que nos deja mucho y sí le digo a las personas que nos están escuchando que por favor, si algo les dejó este video, se suscriban al canal, pero antes y más importante, se suscriban al país. Que se suscriban a este hermoso México que los necesita. Ponle like, sí, a nuestro video, pero principalmente ponle like a tu participación, da la cara. Bien se dijo que necesitamos el compromiso en cada una de tus acciones en este país. Necesitamos que te comprometas al cambio que queremos en este país y solamente con una sociedad articulada, responsable, que da la cara, que da opiniones, que se educa, lo vamos a lograr. Les mando un muy fuerte abrazo a todos en este México que queremos rehabilitar, en este México que queremos hacer que crezca. Y pues agradezco muchísimo la participación a este programa. Carlos Lara, Luis Ojeda, Paco de la Garza. Y me despido yo, soy Jorge Goñi. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Gracias, Paco. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Realmente, gracias.